Hola, ¿qué tal? Una disculpa. Hola, ¿qué tal? Yo soy David Alfredo y yo soy la persona que les va a dar sus asesorías de cálculo uno. Este video es principalmente para las personas que no pudieron asistir a la clase de hoy, para que puedan eh, ver un poquito de lo que hicimos y, pues de cierta forma ponerse al corriente, aunque no hay mucho eh, de lo que se hayan perdido. En esencia, durante esta clase, lo que nos centramos es en ver las diferentes motivaciones del cálculo. El cálculo no nació así porque sí, y no fue un camino de solo un día, ni de solo unas semanas, ni de solo un semestre. Fue un camino de años, años de estudio. Las principales motivaciones de cálculo se pueden remontar a Isaac Newton, este famoso físico matemático que fue autor de toda la teoría mecánica que conocemos hoy en día. Cuando estuvimos en el bachillerato, nosotros conocíamos una fórmula para la velocidad, la famosa velocidad igual a desplazamiento sobre diferencia de tiempo. El problema con esta fórmula, y que de hecho era la misma fórmula que tenía Newton, es que esto no me da una velocidad instantánea, me da una velocidad promedio. La velocidad promedio en este intervalo de tiempo. Aquí solamente hicimos una diferencia de notación. Esta sería la notación para un intervalo con, para una posición en 3 dimensiones. Y esta es la notación para una partícula que se mueve únicamente a lo largo de una línea recta. Es decir, esto es solamente para una dimensión. X de t representa la posición del objeto en dependencia del tiempo. Y nuestro problema es el siguiente. Esta es la velocidad promedio de esta partícula en medio del tiempo t1 y el tiempo t2. Lo que queremos hacer es no dar la velocidad promedio de la partícula, sino dar la velocidad instantánea de esta partícula justo al tiempo t1. No en un intervalo que contenga t1, justo al tiempo t1. Para motivar esto, dibujamos una pequeña gráfica. Supongamos que esta es la curva que representa la posición en función del tiempo de esta partícula. Aquí podemos ver al tiempo t1. Entonces, esto de aquí es la posición al tiempo t1. Aquí tenemos al tiempo t2 y a la posición en el tiempo t2. Podemos definir una longitud h entre t1 y t2. En ese caso, t2 lo podemos expresar como t1 más h. Y esto fue lo que observó Newton. El intervalo tiene una longitud h. Si h de alguna forma fuera más pequeño, el intervalo también sería más pequeño. Y entonces esto yo lo podría aproximar a la velocidad instantánea en T1. El problema que vio Newton fue el siguiente. Si T2 es igual a T1 más H, X de T2 menos X de T1 sobre T2 menos T1 sería igual a X de T1 más H menos X de T1 sobre T1 más H menos T1. Y esto es igual a X de T1 más H menos X de T1 sobre H. Y quizás esto ya no suene a algo en particular que va a ser muy especial para nosotros en cálculo 1. Sin embargo, tenemos que recordar el contexto. Para la época de Newton, el objeto en el que posiblemente estamos pensando en ese momento no existía. Y Newton no entendía muy bien la idea de que h fuera pequeño. Como lo entendía Newton, si h fuera igual a 0, entonces este cociente no tiene sentido, se indetermina, porque estaría indirectamente dividiendo 0 entre 0. Entonces, para resolver el problema, a Newton se le ocurrió, bueno, no estamos dividiendo sobre h, estamos dividiendo sobre una cantidad, no estamos dividiendo sobre 0, estamos dividiendo sobre una cantidad que se acerca a 0, pero no es 0. Ok. ¿Y esto por qué nos sirve? Porque si hacemos decrecer la longitud h del intervalo, en esencia lo que está pasando es esto. Este puntito de aquí
Conforme más voy haciendo decrecer la longitud h, más se va acercando al punto T1. Cuanto más se acerque, más me voy a poder aproximar a la velocidad instantánea en T1. Y esto es muy parecido a algo que estaba haciendo otro matemático llamado Leibniz, que no estaba tratando de resolver un problema físico, sino un problema geométrico, que era la definición de una recta tangente a una curva. En esta época, solamente tenía sentido hablar de rectas tangentes a circunferencias. En ese momento no tenía sentido hablar sobre rectas tangentes a curvas. Lo que Leibniz estaba tratando de hacer era definir una manera de hacer este tipo de trazos. Y se encontró con algo muy similar a lo que se encontró Newton. Si yo hago tender el h a cero, o en otras palabras, si el h fuera muy chiquitito, esta recta de aquí, que en esencia es una recta secante porque corta a la curva en 2 puntos, si el h se acerca más a cero y este punto se acerca más a este, entonces esta recta ya no estaría cortando la curva en 2 puntos, sino solamente en uno, en el punto T1, x de T1. Y eso la volvería una recta tangente. Los matemáticos del momento se quedaron tranquilos con esta idea y empezaron a hacer desarrollos. Y uno de esos desarrollos fue este método de adecuación que sirve para encontrar máximos y mínimos locales o globales. En esencia, puntos donde la función se comporta así o se comporta así. Y quizás esto ya nos suene a algo. ¿En qué consiste este método de adecuación? Consiste en que A es ese punto en el que voy a obtener un mínimo o un máximo. Que da esta función, posiblemente ya sepamos cuál es ese punto. Sería el punto x igual a 1. Igualo f de a f de a más e. El siguiente paso del método es cancelar todo lo que podamos. Entonces, expreso las evaluaciones. Hay un 1 que se va. Del lado izquierdo tengo un a cuadrada menos 2a más 1 y del lado derecho un a cuadrada más e cuadrada más 1 más 2a menos 2a menos 2e. Y todo este lado se me va. Después lo que estoy haciendo es dividir entre e. Eso lo estoy haciendo porque de este lado solamente sobreviven términos que tienen que ver con la e. Al momento de dividir por e, estoy haciendo una suposición un tanto fuerte, que en esencia es que es distinto de cero. Después de dividir entre e, obtengo esto. Y ahora, y este es el paso más tramposo, voy a despreciar a e, que en este contexto es equivalente a decir que e es igual a cero. Bueno, haciendo eso, tengo que 0 es igual a 2a menos 2. Eso pasa sí, solo sí. 2 es igual a 2a. Sí, solo sí. A es igual a 1. Entonces, encontramos el punto que queríamos. Si uno intenta calcular el mínimo de esta función con métodos quizás un poco más modernos, en efecto va a encontrar que el mínimo es en el punto a igual a 1. El problema de este método es este asunto con la e, porque primero yo dividí entre e y después la hice cero. Entonces, yo dividí por algo y para poder dividir por ese algo tiene que ser distinto de cero. Pero más adelante en el problema se hizo cero. Y nosotros con nuestros ojos contemporáneos diríamos, eso no se vale. Entonces, para dar una justificación a esto, lo que se les ocurrió fue, bueno, es que E no vale cero, pero si es algo cercano a cero, tanto como yo lo deseo y como es muy, muy cercano a cero, yo lo puedo despreciar. Pero como sigue siendo distinto de cero, puedo dividir entre E. Y aquí está la palabra mágica. E es infinitesimalmente pequeño. Y aquí es donde todos nos volvemos locos.
porque en esta época la noción del infinito, solamente el infinito era grande. El infinito es una cantidad muy, muy, muy grande, tan grande, demasiado grande que no la podemos visualizar, y ya, en esta época no se tenía la idea de infinitos pequeños. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tan infinitesimalmente es pequeño? ¿Por qué meter al infinito ahí? ¿Qué tiene que ver el infinito ahí? Esa es la motivación de nuestro curso. El primer tema que vamos a ver es cardinalidad, donde en esencia vamos a estudiar qué significa que dos conjuntos tengan la misma cantidad de elementos y cómo se puede traducir esa idea a infinitos. ¿Por qué el cardinal de los naturales es distinto del de los reales si ambos son conjuntos infinitos? Porque el cardinal de los naturales sí es igual al cardinal de los naturales unión el cero, suponiendo que el cero no está en los naturales. ¿Por qué estos cardinales son iguales si aquí claramente le estoy agregando un elemento a los naturales? ¿Existen distintas clases de infinitos? ¿Existen infinitos más grandes que otros? Eso es lo que vamos a tratar de responder en este tema. In Inevitablemente, en nuestro estudio de cardinalidad vamos a tener que hablar sobre los naturales. Y eso nos va a llevar al segundo tema del curso, el principio de inducción matemática, o PIM. Este es un método de demostración que es muy usado al momento de querer demostrar propiedades que tienen que ver únicamente con naturales o con enteros. Una vez que ya hablemos sobre los naturales, será interesante hablar sobre un conjunto más grande, un conjunto que posiblemente ya conozcamos, el de los números reales. Durante toda nuestra etapa estudiantil, hemos estudiado distintas clases de números. En la primaria conocimos a los naturales, en secundaria a los enteros irracionales y quizás a los irracionales. Quizás en prepa fue la primera vez que se intentó formalizar un poquito esta idea sobre los reales. Ok, ahora esa idea la vamos a hacer 100% formal y vamos a hacer mucho énfasis en esta palabra de aquí. ¿Qué es un campo? ¿Qué significa que los reales formen un campo? ¿Por qué son un campo? ¿Por qué me conviene que sean un campo? Y esto va a ser la justificación de muchas propiedades de los números reales que seguramente ya conocemos, tales como todo número multiplicado por cero es igual a cero, la relación de orden que tienen los números reales, la famosa chicharronera que todos usamos para resolver ecuaciones de segundo grado, cómo resolver desigualdades. Y en nuestro estudio de los reales, vamos a ver que los reales son un conjunto, son un campo muy especial, porque cumplen una propiedad que no cumplen todos los campos, que es la propiedad de completez. Y esta propiedad de completez nos ayuda a poder definir cotas, nos ayuda a poder definir cuando un conjunto está bien acotado, ya sea superior o inferiormente o por ambos lados. Y de todas las cotas superiores que un conjunto podría tener, vamos a poder definir o argumentar la existencia de una mínima cota superior. De todas las cotas superiores que puede tener un conjunto, podemos encontrar la más pequeña, una cota a la que vamos a llamar supremo del conjunto. Y mismo, mismo caso con las cotas inferiores. De todas las cotas inferiores que puede tener un conjunto, vamos a poder definir una máxima cota inferior. De todas las cotas inferiores, vamos a poder encontrar la más pequeña. Y esa cota le vamos a llamar ínfimo. Una vez que ya estudiamos a los reales y todas sus propiedades, será interesante empezar a estudiar las funciones de los reales a los reales. Y aquí en este tema vamos a observar que hay un montón de problemas para graficar una función, porque para este momento solamente contaremos con esta herramienta, la evaluación, que f de a sea igual a una cierta f de a. El problema con esto es que dependemos exclusivamente de que la función esté definida en ese a. Y para as que no estén en el dominio de la función, o para as donde no tenga sentido evaluar la función, no vamos a poder decir nada hasta este momento. Eso nos va a obligar a desarrollar mucha más teoría. Y una de esas grandes teorías que vamos a tener que desarrollar es la teoría de límites. Los límites nos permiten hacer análisis asintóticos, sobre todo cuando
estamos analizando el comportamiento de una función que no admite un cierto A en su dominio. Los límites me permiten, si bien no evaluar a la función en ese punto, sí poder decir cómo se comporta la función en los alrededores de ese punto. Obviamente aquí vamos a tener que calcular muchos límites, pero en ese cálculo de límites vamos a observar que hay algunos límites que se resuelven muy fácil, tan fácil que basta con hacer una evaluación, y hay otros límites en los que sí vamos a tener que hacer otra cosa. Eso nos va a llevar al siguiente paso, la continuidad. Cuando un límite sea igual a la función evaluada en el punto en el que le estoy sacando límite, es porque la función en ese punto está cumpliendo una propiedad muy especial, la propiedad de continuidad. Y esta propiedad de continuidad me va a ayudar muchísimo a definir el campeón de cálculo 1 y el campeón de lo que todo actuario necesita en su ambiente laboral, cualquier ingeniero, cualquier físico, cualquier matemático. La derivada, el estudio de las tasas de cambios. Y con esta herramienta de derivada vamos a poder resolver el problema que vamos a plantear en el de funciones. Cómo graficar de una forma muy exacta una función. ¿Cómo puedo observar el comportamiento de una función en todo su dominio sin necesidad de estar haciendo evaluaciones eternamente? La derivada es una de las herramientas más usadas en ciencias e ingeniería, y la derivada es lo que le llevó a Leibniz resolver estos problemas de aquí. Estos fueron los problemas que motivaron al cálculo diferencial. Entonces, ese es lo que vamos a hacer. Ese es el plan. Después continuamos con el estudio de nuestro primer tema de canalidad. Y planteemos una pregunta. ¿Qué significa contar? Como dato lingüístico, no todos los idiomas cuentan. Por ejemplo, el caso más famoso es el de la tribu Piraja en Brasil. La tribu Piraja es una tribu que no cuenta, o al menos no como nosotros lo hacemos. La tribu Piraja únicamente distingue entre poco y muchos. Y ya, para la tribu Piraja, nada de esto es relevante. Ninguno de los teoremas que vamos a desarrollar en el cálculo, ninguno de los números, nada de toda la matemática compleja y formal que existe en nuestro ambiente universitario, nada de eso es relevante para la tribu Piraja, porque su día a día se basa en la supervivencia, en el aspecto más básico. Entonces, como contar no es común en todos los sistemas lingüísticos, contar, definir lo que es contar en sí mismo es un poco más complejo de lo que uno podría pensar. Esto de aquí es un ejemplo de otra forma de contar, de otra lengua. Esta forma de contar únicamente consiste en 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5 y se sigue así. Esto es un ejemplo de, esto no es la forma en la que lo cuentan los pirajas, es la forma en la que otra tribu, que no me acuerdo cómo se llama, cuenta. Pero esta forma de contar únicamente le da nombres a 1, a 2, a 3, a 4, y más de 4 ya son muchos. Y eso es lo que esta forma de contar representa como 5. Ok, entonces en el estudio de la cardinalidad queremos saber qué significa que dos colecciones tengan el mismo número de elementos. Puede emparejar elementos de dos distintos conjuntos, y si los conjuntos tienen la misma cantidad, no quedará ningún elemento sin pareja. Entonces ya estamos hablando sobre hacer. Y eso nos lleva al estudio del primer concepto matemático del curso, el de funciones. Aquí vamos a estudiar a las funciones, no vamos a plantear el problema de qué significa graficar una función o cómo se grafica, no aún. Únicamente vamos a usar las funciones como herramienta de biyección para poder determinar cuándo dos conjuntos tienen un mismo cardinal, o entre dos conjuntos quién tiene el cardinal mayor y quién tiene el cardinal menor.
Un enunciado es una afirmación cuya veracidad o falsedad se puede determinar para cualquier objeto X de algún conjunto. Por ejemplo, si yo digo que P es la proposición X igual a 2K para algún K en los enteros, o en otras palabras, X es un número par, si yo evalúo mi proposición en 1, la proposición es falsa, porque 1 no es un número par. Si yo evalúo la proposición en 2, la proposición es verdadera, porque 2 es un número par. Si yo evalúo la proposición 64, la proposición es verdadera, porque 64 sí es un número par. Ok. Otro ejemplo es el siguiente. Sea una proposición que voy a evaluar en elementos X, Y. Y mi proposición es la siguiente. Y es hermano o hermana de X. Voy a poner a X dentro del conjunto Lisa y Maggie. Y Y dentro del conjunto Bart y Homero. Como una observación, la segunda entrada que yo evalúo en mi proposición, pues Bart y Homero. Porque la segunda entrada de mi proposición es la Y. Y la Y solamente puede ser o Bart u Homero. Mismo caso para X. X es la primera entrada de mi proposición. X únicamente puede variar en Lisa y Maggie. Por lo que en la primera entrada de mi proposición no puede haber Bart, no puede haber Homero, porque ese solo es el conjunto para las Y's. Con eso en mente, si yo evalúo la proposición en LB, en Lisa y Bart, tengo que verificar que se cumpla la proposición. Bart es hermano de Lisa, la respuesta es sí. Por lo tanto, aquí la proposición es verdadera. En el siguiente ejemplo, la proposición evaluada en LH, es decir, en Lisa y Homero. Tendría que preguntarme, ¿Homero es hermano o hermana de Lisa? La respuesta es no. Homero es el padre. Entonces, aquí la proposición es falsa. Como siguiente ejemplo, la proposición evaluada en MB, es decir, en Maggie Bart, hay que preguntarse, ¿Bart es hermano de Maggie? La respuesta es sí. Entonces, esto es verdadero. Y como último ejemplo, P de MH, es decir, la proposición evaluada en Maggie y Homero. ¿Homero es hermano de Maggie? No. Entonces, la proposición es falsa. Lo importante de aquí es darse cuenta de lo siguiente. Toda proposición tiene asociado un conjunto que la hace verdadera. Ese conjunto le vamos a llamar SP. Y esta es la primera definición del curso. Sean X y Y dos conjuntos distintos del vacío y P una proposición que se evalúe en elementos X minúscula dentro del conjunto X y Y minúscula dentro del conjunto Y. Para todo X minúscula dentro del conjunto X existe un único elemento Y del conjunto Y mayúscula, tal que la proposición evaluada en XY sea verdadera. Entonces, Y está en función de X. Y esto lo vamos a denotar como F de X igual a Y. Esto de aquí es lo que vamos a llamar la buena definición de función. No es todavía la definición formal de función, pero sí es una buena definición en el sentido que para nuestro estudio de cardinalidad nos va a bastar. Eso fue todo lo que vimos la clase de hoy. Espero que se haya entendido y si no, por favor pueden preguntarme ya sea en el Classroom, por mensaje privado o en el chat grupal. Y bonita noche.